Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Aquí estamos a través de Radio Eternidad con Perspectiva, su espacio de opinión, análisis, comentarios, bíblico, actual y social. Y nos vamos de inmediato, Julián. Bueno, déjame darte la bienvenida para todos aquellos que acaban de sintonizar ahora. Muchísimas gracias, Francis. Siempre es un gozo verte a ti y estamos muy contentos de estar con ustedes a través del video y aquellos que nos escuchan. Así es. Bueno, de inmediato, tema que nosotros queremos tratar en este día es el caso de Haití. Esto parece un cuento de nunca acabar. Ay, sí, lamentablemente. Es una historia triste, porque saber que fue el primer país, luego de Estados Unidos, en América, que logró independizarse, que esté pasando por esta situación es caótico. Y las cosas no pueden complicarse más y que aún pueden hacerse. Por ejemplo, el pasado 12 de marzo renunció Ariel Henry. Sí, renunció porque las bandas estaban pidiendo su renuncia. Y yo creo que desde el punto político no le vamos a dar razón a las bandas para ese tipo de cosas. Pero hubo una falta ahí también con el acuerdo. Porque él era para ser un mediador, no para ser presidente. Era para llamarse a elecciones. Se puso, por ejemplo, el caso que pasó, eso es lo que amerita en todos los países. Si lamentablemente un presidente por alguna razón debe dejar el cargo, sea por muerte, sea por enfermedad o lo que sea, o dimite por lo que sea, viene un proceso de transición. Cuando es en una nación donde hay estabilidad política, el vicepresidente termina el mandato. Pero después hay que llamar a elecciones porque el vicepresidente no fue elegido en sí, sino como un sustituto. Aquí en el caso de Haití, Ariel era para hacer el proceso de transición para llamarse elecciones, pero lamentablemente él nunca lo hizo. No, y que también era difícil la situación para él, porque él lo que argumentaba es que el país tenía que brindarle seguridad al país para hacer eso, y eso tiene sentido. El problema está en que tal seguridad nunca se dio, y en vez de ver mejorías en ese sentido, lo que se estuvo dando fue que se fue empeorando para ponerse en la condición como está hoy. Y algo que tú mencionabas, que quiero resaltar, es que en el 1804 Haití se convierte en la primera nación de personas de color que alcanza su independencia. Sí. Es la primera y era una parte de la isla que tenía su prosperidad. O sea, claro. Nosotros vemos cómo es importante, Francis, nosotros poder ver la historia para poder entender por qué es que Haití está como está. Hoy dominan Haití aproximadamente 150 bandas y tienen el control de casi como el 80% de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Tienen control de lugares gubernamentales. Ahora recientemente también hubo un acontecimiento muy perjudicial para esa nación vecina, y es que las pandillas liberaron 3,000 reclusos que estaban en la cárcel de Puerto Príncipe. Todos esos reclusos fueron liberados para las pandillas con la intención de que formen parte de las pandillas. O sea, la situación de Haití está de una manera alarmante, no tiene gobierno, no tiene quien la dirija, y las bandas se han convertido en poderosas en Haití. Pero eso tiene su historia. Déjame decirte también que la semana pasada hubo un operativo, sorpresa, cosas porque las bandas han estado haciendo lo que ellas quieren. Pero hubo un operativo militar donde murieron varios pandilleros. Tras la casa de barbecue. Sí. Pero pasó eso, lamentablemente. Las autoridades dicen que en Haití que van a seguir implementando nuevas formas de tratar de controlar eso. Incluso lograron recuperar ciertas partes y liberar algunos caminos o avenidas. No sé cómo está Haití. Después del terremoto no ha podido ser reconstruido precisamente por todo lo que ha pasado. Entonces tenemos esa situación y lamentablemente, como tú dices, o sea, un país que tiene tanta historia gloriosa detrás de sí, como tú dijiste ahorita en 1804. Y también un dato interesante, fue la primera
la primera nación del mundo entero en que era liberada por una revolución de esclavos. Exacto. Que estaban bajo el yugo de Francia. Claro, y también algo y del bienestar que tenía Haití. Hubo un momento en la historia en que esa parte de la isla era toda prosperidad. Claro, incluso los amos de los esclavos de aquí, eso lo aprendí en historia, ya con una gran profesora en la UAS, nos contaba esa historia fascinante. Decía ella en la historia que esos amos le decían a sus esclavos, miren, los llaman, miren, váyanse para aquel lado, que aquí no hay nada. Y de lo que ustedes consigan, tráiganme a mí. Así era que estaba la situación tan mala y tan buena ya que tenían que dejar ir a los esclavos para que buscaran algo. Sí. Sin embargo, esta situación, mira eso que está corriendo también por Twitter, que te comentaba y que incluso la BBC habló, pero unos videos ahí de un posible canibalismo. O sea, esto no está confirmado porque sí se logró confirmar de que un video era viejo, pero los expertos no están seguros si son reales o no. Pero la situación en Haití está tan difícil, que ya uno no se asombra si pasa algo. Es un estado fallido, literal. O sea, eso no es de que teoría, no. Es un estado fallido. Eso de las bandas, el tema de las bandas, es bueno que lo veamos, Francis, porque eso puede contextualizar un poco a la gente, que quizás a la gente que no conoce esta parte, para entender por qué es que las bandas tienen ese poderío en Haití. Lo que pasa es las bandas están vinculadas al sistema político, al sistema económico y social de Haití desde los años 50 de la década pasada. En aquel tiempo, cuando existió lo que fue la dictadura de François Duvalier, Papadoc, conocido Papadoc, y luego viene su hijo, Jean-Claude Duvalier, ellos sometieron a la población a este tipo de milicia. Esa milicia fue conocida como los Tonton Macoutes. Que era que era un grupo no militar, un grupo ilegal militar que apoyaba al gobierno y la finalidad era poder tener más control de Haití. Estas bandas paramilitares, que para nada tienen que ver, funcionaban y funcionan al día de hoy como si fueran milicias. Estos grupos siempre estuvieron vinculados con esto. ¿Y qué sucede? Pasa que eso se convirtió como una especie de tradición. Los Duvalieres tuvieron casi 30 años. Ahí en el 1986, François Duvalier, que duró casi 30 años, desde el 1957 al 1986, pues tuvo este tema de la dictadura. A partir de ahí, después de los Duvalier, no ha habido forma de establecer un gobierno en Haití. O sea, se han dado muchas revueltas que impiden el desarrollo de gobiernos en esa nación, pero los políticos nunca se han dejado de vincular con estos grupos. Algo que favoreció el poderío que tienen estos grupos fue la misión fallida, para mí fue fallida en lo personal, de la ONU después del terremoto. La ONU llega a Haití en el año 2010, cuando el terrible terremoto de Haití en enero del 2010 azota esa parte de la isla, que movió la isla entera. Lo que pasa es que su epicentro fue en Haití y ahí fue que tuvo el daño terrible. Y esta misión de la ONU, lamentablemente, en vez de brindar una estabilidad, no se dio tal cosa como tal. De hecho, hicieron muchas fechorías hasta el punto que hasta violaciones se lo atribuyen a ellos. Y llevaron una epidemia de cólera. Llevaron la epidemia del cólera por su falta de higiene, de tomar en cuenta cómo un arroyo vinculado a un río de Haití se conectaba, y donde ellos estaban, pues de ahí vino el tema del cólera. Se atribuye de que fue culpa de que esos residuos, ¿verdad? Llegaban a los ríos, llegaban a un río importante de Haití, como tú dices, y eso tuvo muchos muertos. Entonces, llega un punto donde quitan la milicia. O sea, en Haití no existe las Fuerzas Armadas. Era la MINUSTAH que estaba ahí. Sí, que era o sea, una coalición de países representados
donde dejaron muchísimos niños sin papá. Y muchos desaparecieron. Exacto. Entonces, vemos cómo cuando quitan las Fuerzas Armadas, los grupos, como ya decía, y ya cerrando esta parte así de algo breve de la historia para entender, hay una tradición de estos grupos con la política para apoyar gobiernos, para fortalecer gobiernos, para fines de la corrupción gubernamental, que es un mal en toda Latinoamérica, incluyendo Haití. Sí, Julián, y que lo usan en muchos países, muchos gobiernos, como un órgano de opresión hacia la población. Exacto. Pero no para ello como lavarse las manos. O sea, eso lo están haciendo esas bandas, no somos nosotros. Exacto. Pero muchas veces funcionan como grupos paramilitares controlados por los gobiernos. Eso es. Entonces, cuando el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en julio del 2021, se ha descubierto que había una vinculación cercana de ese gobierno de Moïse con la banda precisamente del que tú mencionabas, de Jimmy Barbecue Cherisier, que es el líder más famoso ahora mismo de Haití, de pandilla. Que no es el único. Que no es el único, pero es el más famoso. Y están así, que él es el único que no se tapa la cara. No, hay otros que no se tapan la cara también. Ya sé. No, los líderes de pandilla, ellos se destapan la cara, pero ha logrado una coalición importante de muchas bandas juntos y ha surgido como un líder dentro de aquellos que apoyan, incluyendo de las otras pandillas. Entonces, cuando muere Jovenel Moïse, entonces estas pandillas que siempre han estado, estamos hablando que desde el 50 han funcionado, al ver que el presidente, el primer ministro que tuvo que asumir la presidencia luego del asesinato del presidente, no hacía lo que tú decías de ir a elecciones. De hacer la transición. Estos grupos siempre entendieron de que hubo algo ahí vinculado con ellos para eliminar a Moïse. Entonces ellos surgieron con este poder y eso es lo que tiene Haití sumergido. Estas bandas que siempre existieron, ahora han dicho, no, que los políticos no pueden resolver, vamos a resolver nosotros. Y ellos proponen, y ya sí termino, la idea de ellos, porque Jimmy Barbecue Cherisier se está presentando como una gente que puede arreglar Haití. ¿Tú sabías eso? Generalmente esos líderes, esos mesías cuando se levantan así, porque déjame decirte algo, se supone, y fue lo que ellos dijeron al principio de sus revueltas, que ellos querían que el pasado ministro que renunció llamara a elecciones, que por eso era la protesta. Era por eso que estaban protestando. Pero ¿cómo van a llamar a elecciones con una inseguridad tan grande? Pero ahora sí que ellos mismos la causaron. El asunto es, ¿qué ellos van a decir ahora? Porque ya él renunció. Así mismo. Se supone que si te duele Haití y tú quieres que Haití eche para adelante, entonces tú tienes que hacerte a un lado ahora. Exacto. Para que entonces se haga una elecciones libres y que la gente pueda ir con toda libertad y sin miedo a ejercer su derecho al voto y ver qué pasa. Pero ¿tú crees que ellos van a soltar eso? Bueno, no sé si viste, bueno, tú lo viste, claro que sí, lo vimos. Un tweet que escribió el presidente Nayib Bukele. Lo voy a mencionar, lo voy a leer textualmente para que vayamos hablando de lo que vemos que puede ser la solución a este problema, porque es un problema súper complejo. La situación de Haití es difícil. No puede ser más compleja de ahí. O sea, no puede ser más difícil de ahí y República Dominicana debe de prepararse para un gran éxodo de ciudadanos haitianos, porque en donde hay guerra civil, que es lo que estamos viendo ahora, eso es algo complicado. Se acaban los alimentos, se acaba la medicina. ¿Quién puede vivir? ¿Y para dónde ustedes creen que esa gente va a tratar de buscar ver cómo sobreviven? Mira, Julián, eso que tú acabas de decir a mí me llena de preocupación porque eso se da en todos los países. Cuando hay ese tipo de conflictos internos en naciones, a veces hasta magnicidios, la gente sale corriendo por su vida. Pero claro. ¿Y cómo otra nación los espera con metralladoras y cañones para que no pasen? Porque esa gente dice, bueno, o me matan en mi país o me matan ustedes. O sea, es un panorama tétrico. Es tétrico. Y que las autoridades tienen que ver cómo es que van a tratar este asunto, porque es muy delicado, Julián. Te
también debemos abordar, cuando tú termines, qué podría significar esta ayuda que Estados Unidos ha desembolsado también. Sí, que creo que es muy tarde que lo ha hecho, claro, para que no lo haga nunca, pero eso hace tiempo que esas fuerzas kenianas y otros países que han querido, que se han puesto a la disposición de la ONU para hacer esa avanzada en Haití, tratar de militarmente arreglar eso, porque vamos a ser claros, Julián, Haití no se arregla con diálogo nada más. No. Haití debe venir una fuerza militar y poner orden. No estamos llamados de que vayan a matar gente, no. Pero hay que poner a raya todo esto que está pasando. Tienen que frenar el accionar de las pandillas. Este caos no se resuelve de que con una rueda de prensa. Ojalá fuera el diálogo, pero... Quisiéramos, pero eso no ha funcionado. Sí, eso es bien delicado. Por ejemplo, y en esa misma línea, voy a leer el tuit que dijo Nayib Bukele para que abordemos un poco ahí en esa parte. Nayib Bukele escribió, eso se hizo viral, y recuerde que Perspectiva se enfoca mucho en los temas de tendencia que impactan a la sociedad. Por eso traemos este tuit que se hizo viral. Dice, Nayib Bukele escribió en su cuenta de X, lo que era Twitter: podemos arreglarlo, pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y todos los gastos de la misión que cubrir. O sea, yo creo que si algo yo en lo personal puedo darle crédito a Nayib Bukele es que el arreglo no está en el interior de Haití. El arreglo tiene que venir desde fuera, o sea, tiene que venir, hay países que tienen que tienen deudas históricas con Haití, que deberían ahora en su situación difícil ayudarle. La República Dominicana no puede hacer más de lo que ha hecho con Haití. La República Dominicana tampoco puede abrir sus fronteras de manera libre, sin ningún tipo de regulación estricta a que toda la avalancha de personas haitianas entren al país, porque no puede ayudarles. O sea, República Dominicana es una nación que sus recursos lo necesita para desarrollar esta nación, que es una nación pobre. Entonces, una nación pobre no puede cargar con una más pobre todavía, porque lamentablemente no va a poder solucionar las situaciones básicas de sus ciudadanos. República Dominicana es una nación que no ha superado el tema de energía eléctrica, no ha superado el tema de seguridad. Tiene una deficiencia inmensa en el sistema de salud pública, una deficiencia inmensa en la educación pública, y así pudiéramos decir muchísimas cosas más. Caos en el tránsito. Un caos en el tránsito. O sea, la República Dominicana no puede cargar con Haití, no puede, porque si asume eso, se va a destruir. Que no podemos cargar más porque hemos estado cargando. La ayuda que le hemos dado hasta ahora, que ha sido una ayuda buena. Difícil. Y yo recuerdo, y lo he dicho aquí en otro programa que hablamos del tema de Haití, porque Dios me permitió estar con una fundación que trabajaba en el 2010 cuando el terremoto, y fuimos allá. Mi hermano, la ayuda que dio República Dominicana a los haitianos, ningún país la dio con el tema del terremoto. Y yo te lo puedo decir porque por la misericordia de Dios estuvimos ahí. Y la ayuda que se le ha dado a los haitianos, República Dominicana ha hecho demasiado, no puede hacer más. ¿Tú sabes quiénes deben de ayudar a Haití? Francia, que la drenó a Haití. Porque esa independencia que logró Haití en el 1804 no fue gratis. La famosa deuda, la indemnización que le puso la colonia francesa a Haití, la drenó por más de un siglo. ¿Tú sabes cuánto le sacó en dinero a Haití? ¿Se puede contar? Le sacó miles de millones de dólares al día de hoy. ¿La secó? ¿Y tú sabes por qué la secó? Porque ellos le dijeron a Haití, ustedes son libres, pero los esclavos no producían. O sea, la mina de oro para los franceses cuando tenían el dominio en Haití era el azúcar. O sea, el azúcar que producían los esclavos haitianos y el azúcar que se producía, porque esto es una isla que produce muchísimas cosas, al ellos no tener el beneficio económico que le entraba, al ellos ya no usar el abuso que hicieron con los esclavos, porque abusaban de los esclavos, le dijeron, está bien, ustedes van a ser libres, páguennos. Oye la libertad que fue. No, un tax a la corona. Y Estados Unidos también tiene una deuda histórica con Haití. Estados Unidos, y tú mencionabas algo, debe ayudar porque en momentos de la historia de Haití, Estados Unidos también se llegó a aprovechar
del Haití del pasado, o sea, en momentos específicos. Entonces, la ONU también tiene deuda con Haití porque no le resolvió el problema. Sí, entonces, en eso tienes razón. Y algo en que todos estamos de acuerdo es que esto se ha prolongado demasiado. Las potencias han dejado prolongar demasiado este asunto. Esto no tiene que estar donde está. Esto debió ya hacerse lo que tenía que hacerse para resolverse. Es increíble cómo este calvario se ha extendido por tanto tiempo. Delante de las naciones, delante de la ONU, delante de toda esa gente que tienen todo el poder militar, económico, diplomático para resolver eso. Sin embargo, se han quedado y se han diluido en diálogos, en mesas, en desayunos, en altas reuniones y lamentablemente Haití está como está. Mira, volviendo a eso que tú dijiste de Bukele, sí. Eso no va a pasar más que de un sentir y un decir de parte de él, porque no es verdad que eso se lo van a permitir. Porque, no, y él no va a poder y de que pueda o no pueda, pero hay una cosa, es que no se lo van a permitir tampoco, porque ellos no van a convertir a Bukele en el adalid de Latinoamérica tampoco. Pero tú te imaginas que después de que Bukele logró estabilizar su nación, venga como si fuera Napoleón Bonaparte y estabilice Haití. No creo que lo vaya a poder, porque son situaciones muy diferentes. Claro, pero es lo que te digo, tampoco aunque se pudiera, entremos a la hipótesis de que él lo pudiera hacer, tampoco se lo permitirían porque no lo van a convertir en un héroe latinoamericano. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, se le agradece la buena intención, pero estoy muy de acuerdo contigo de que es que la solución debe venir tramada, planeada, bien planificada desde afuera y traerla y meterla en el centro de Haití. Sí. Esto es lo que se va a hacer. Porque lamentablemente eso ya con más diálogos y mesas redondas no se resuelve. Hay que tomar carta en el asunto y ver cuáles son las variables que hay que aplicar para resolver esta ecuación de Haití, que ya esto es un drama humanitario que ya uno no sabe ya qué más puede pasar. Así es. La República Dominicana debe de activarse, porque esa avalancha, eso se va a dar sí o sí. O sea, una avalancha masiva de haitianos tratando de sobrevivir, eso se va a dar. Esperamos en Dios que Dios le dé sabiduría a las autoridades y que la ayuda que puedan darle a esas personas haitianas, porque cuando uno piensa en familias, cuando uno piensa en niños, o sea, cuando uno piensa en ancianos, en personas con discapacidades, o sea, eso trasciende raza, cultura, todo. Están atrapados en medio de este conflicto. Es una situación muy compleja y que el país no puede cargar con Haití, pero lo que pueda hacer, que Dios le dé sabiduría. Mira, yo quiero terminar mi comentario tocando una parte bíblica que creo que es importante, porque ese es como para uno poder entender por qué una nación como Haití está. Ya hablamos de la parte histórica, hablamos de formación de las bandas y demás, pero eso es más profundo de ahí. El origen de estas cosas tiene que ver con violación de principios que a la luz de la Biblia nosotros podemos ver que cuando una nación no hace ciertas cosas, se va a hundir. Y mira, por ejemplo, yo estuve mirando, muy interesante, en el Proverbios 28 hay unos principios que son interesantes porque nos muestran por qué Haití está como está. Por ejemplo, Proverbios 28:2 dice, cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos, viene la estabilidad. Versículo 4, rechazar la ley es enaltecer a los perversos. Obedecer la ley es luchar contra ellos. Aquí yo quiero resaltar un par de cosas. Lo primero es que cuando hay corrupción moral, el gobierno se desmorona. En Haití, los líderes de Haití han tenido mucho de eso, de la corrupción moral, desde cuando estaban los Duvalier y todavía en estos tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Donde hay corrupción moral, y también este mensaje va para los países, incluyendo República Dominicana, donde la corrupción moral permea el Estado. O sea, se desmorona una nación. Hay que verse en el espejo de Haití, ¿tú sabías? O sea, hay que verse en el espejo de Haití. Los gobernantes deben de verse. Y la corrupción moral destruye. Dice que los líderes, cuando son sabios y entendidos, viene la estabilidad. Porque son líderes que no están pensando en sus propios beneficios. Son líderes que desean el bienestar y ellos saben que el bienestar de su nación es su propio bienestar, el bienestar de sus hijos, el bienestar de su familia.
Rechazar la ley es enaltecer a los perversos. Desde que Haití introdujo la cultura de que las bandas apoyaran el gobierno, eso es ilegal. Eso en contra de la ley. Rechazaron la ley. ¿Qué dice la ley? Que esos grupos tenían que ser enfrentados. Y el versículo 4 de Proverbios 28 dice, rechazar la ley es enaltecer a los perversos. Obedecer la ley es luchar contra ellos. Ellos, en vez de luchar contra los pandilleros, se asociaron. Los crearon. Los apoyaron. Violaron la ley. Entonces, Proverbios 28, 2 versículos más, versículo 12, dice, cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Y el versículo 28 de Proverbio 28 dice algo más a esto. Dice, cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Cuando los perversos caen en la calamidad, los justos prosperan. O sea, ¿qué está pasando en Haití? Que los perversos son los que tienen el control. ¿Y qué está pasando con la población? Una población que está siendo afectada. Pero el versículo 28 dice, cuando los perversos caen en la calamidad, los justos prosperan. Entonces, ¿cuál es el principio aquí que quiero aplicar con la situación de Haití? Esos perversos hay que controlarlos. Los líderes y las pandillas tienen que ser controladas para que el país pueda prosperar. En Haití se necesita que estas naciones le pongan freno a las pandillas urgentemente. Y lamentablemente, porque uno no desea que esas cosas pasen, porque eso trae mucho daño colateral a muchísima gente que no tiene nada que ver con eso. Esperamos en el Señor que el diálogo lo pueda resolver, pero lamentablemente muchas de estas cosas, y la historia lo ha mostrado, se resuelven cuando la acción militar enfrenta a los perversos. Lamentablemente. Bueno, tenemos que seguir orando por esa nación de Haití. Debemos seguir donde usted esté, ore al Señor por esta nación. Porque necesitamos que la mano de Dios venga guiando a estas potencias. Que Dios incline su corazón y doblegue los corazones de todos los que están apostando a que el caos sea lo que reine en Haití. Y que Dios bendiga también esta nación de que, como hablábamos, no podemos cargar más. Pero queremos que Haití sea renovada y prospere, porque si Haití prospera, también nosotros somos bendecidos con eso. Así mismo. Así que oremos por esta nación. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.